Soy el doctor Sergio Di Gioia, soy profesor regular adjunto de la Facultad de Derecho de la UBA, de Teoría del Estado, profesor de posgrado en Derecho Constitucional, profesor de materias del ciclo profesional orientado de lucha contra la impunidad, que es la que tiene que ver con este tema, y de Derecho Parlamentario. Soy profesor titular de la Universidad Nacional de Avellaneda, de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional, y también soy miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, habiendo sido durante unos años director ejecutivo de Amnesty International Argentina. Soy también asesor en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿De qué sector se empieza a impulsar la idea de juzgar a la Junta Militar? En realidad, la resistencia más fuerte que hubo durante la dictadura militar fue la resistencia que se ejerció por parte de los organismos de derechos humanos. Madres, abuelas, luego ya había organismos previos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y son ellos en su conjunto los que, acompañados por sectores políticos que clamaban por la misma reivindicación, empiezan a cuestionar la política del terrorismo de Estado y a solicitar explicaciones primero y luego el advenimiento de los juicios cuando se acercaba la democracia. Así que en realidad era un tema que venía bastante maduro, al punto que en las campañas electorales, sobre todo en el final de las campañas, los dos candidatos principales, tanto Luder como Alfonsín, tuvieron que dar cuenta qué iban a hacer respecto de este tema, y por otra parte también qué iban a hacer respecto de la autodenominada ley de autoamnistía, que no era una ley, era una norma de facto, ilegítima, ilegal, inconstitucional, por la cual los mismos genocidas se autoinfligían la dispensa o el perdón por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Ahí fue importante la diferencia, porque Luder, siendo profesor de esta misma casa, decía que no se podía tocar la ley, a pesar de que no era una ley, y que violaba la Constitución groseramente, y Alfonsín decía que sí, que había que dejarla sin efecto, que se podía y se debía dejar sin efecto, nulificarla o anularla, y avanzar con los juicios por las violaciones masivas. La diferencia es que Alfonsín hacía una diferencia, o hacía una clasificación en tres estratos, que eran las responsabilidades de los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se excedieron, sin decir nunca muy claramente a quién iba a ir dirigido el juzgamiento. Después quedó claro que el objetivo de Alfonsín en su estrategia política y como estadista era juzgar a las cúpulas, cosa que hizo con las exjuntas militares, y eventualmente a los que en su criterio se habían excedido, dejando de alguna manera salvaguardados con la obediencia debida a los cuadros intermedios. Así que así se llegó a la democracia, como ganó Alfonsín, y creo que este fue un tema de los que impulsó su triunfo. Evidentemente avanzó con el juzgamiento, primero frente a las juntas militares y luego frente a la presión de la sociedad, y el propio Congreso no pudo aplicar de entrada la obediencia debida y quedó abierta la posibilidad de que los juicios se llevaran adelante, con algunas dificultades por supuesto, pero que se ampliaran más allá de las juntas militares. Este fue el comienzo. Entonces, ¿no tuvo que ver una presión externa mayor para que se aplique la ley de obediencia debida, la de punto final, sino que era una cosa que ya estaba pensada desde el comienzo? Claro, en realidad esas leyes son posteriores, porque lo que se piensa desde el comienzo es dejar afuera, desde la perspectiva de Alfonsín. Luder los dejaba todos afuera, porque decía que no se podía dejar sin efecto la ley de autoamnistía por un principio que en el caso no era aplicable, cuál es el de la irretroactividad de la ley penal o la ley penal más benigna. Eso, al no ser la ley de autoamnistía una ley, sino una norma de facto, claramente no tenía vigencia ni validez. Pero lo de Alfonsín tenía que ver con una idea de juzgar a lo que él creía que se podía llegar en función de la relación de fuerzas. Por supuesto que los organismos estábamos enfrentados, y pese a que Alfonsín era fundador de la PDH, también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en este punto no estábamos de acuerdo. Él decía que no había posibilidades de avanzar más allá por un tema de relación de fuerzas con los militares, que la democracia estaba recién recuperada y que había que avanzar en esto. Pero el Congreso en el Senado se lo dio vuelta y le sacó el tema de la obediencia debida en el primer proyecto, con lo cual quedaron abiertos los juicios para todos los eventuales responsables y no solo para los que habían dado las órdenes, como era la idea de él. Hasta ahí estamos. O sea, no tuvo que ver
con los levantamientos que se sucedieron después. En la etapa posterior sí, Alfonsín del principio pensó en la obediencia de vida, por esta estrategia que te digo se planteaba de llegar hasta las cúpulas, dar un ejemplo, hacer un juicio histórico y frenarlo ahí. Pero cuando luego se produjeron, y el Congreso no se lo permitió, el avance de los juicios, Alfonsín, su gobierno, establecieron dos mecanismos de impunidad, que fueron la ley de punto final, fijar un plazo para que los que no estuvieran citados en 60 días quedaran sin responsabilidad alguna, diciembre del 86, y cuando esto fracasa, porque los jueces empiezan a citar, para no quedar ellos comprometidos legalmente, Semana Santa del 87, donde ahí sí, después de encontrarse con Aldo Rico, manda al Congreso el proyecto de obediencia de vida. Pero así como uno puede decir que Alfonsín tuvo el mérito histórico de hacer un juicio que no tenía antecedentes en Argentina y en Latinoamérica, también hay que decir que el concepto de obediencia de vida estuvo manejado desde el principio. No lo pudo aplicar de entrada por las presiones políticas que te decía, pero sí lo aplicó después de los levantamientos, con la excusa de que el levantamiento lo obligaba a hacer eso para evitar, digamos, el derrocamiento del gobierno constitucional.